Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de SQL Select y vamos a finalizar el conjunto de consultas adicionales que estábamos viendo y por tanto también el curso. Vamos con la consulta número 11 y nos pide que para cada empleado obtengamos el número, es decir, el EMNO, el nombre y el name, y contar cuántos, descontando el mismo, ganan lo mismo o menos que él, y si no hay ninguno debe aparecer un 0 en la cuenta. La estructura de esta consulta es similar a la que vimos en el ejercicio 10, o sea la última consulta del vídeo anterior, y bueno, pues simplemente hay que poner esta condición y tener en cuenta que debemos descontar al propio empleado. En definitiva, si hacemos ahora un select, vamos a agrandar un poco la fuente, select all from x, vamos a poner que x son los elementos que queremos representar con respecto a los demás, es decir, x va, por ejemplo, si no ganan lo mismo o menos que él, él está representado por los elementos de la tabla de la izquierda representados por el alias x. Bien. Bueno, como dice también que debe aparecer un 0 para los que no se cumple la condición, si no hay ninguno, pues naturalmente si no se cumple la condición eso es hacer un join externo, por tanto ya directamente por la parte izquierda left join y ahora las condiciones, porque va a haber más de una. Entonces nos pide que obtengamos los empleados que ganan lo mismo o menos que él, por tanto él, es decir x .sal debe ganar más o igual que los empleados y. Bien, ¿por qué? Pues bueno, digamos que estamos con el empleado X de la tabla M de la izquierda y claro, para ese empleado, por ejemplo King, pues queremos hallar todos los que cobran menos o igual que él, dado que King va a superar o igualar ese salario. Claro, ¿qué es lo que ocurre cuando en la tabla de la derecha, cuando iteramos con i, nos encontramos a King? Porque claro, aquí no estamos poniendo restringiendo en ningún caso. Si por ejemplo estamos en X con King, aquí también puede estar King y va a cumplir esta condición, porque el salario de King y el salario de King es mayor o igual entre sí, dado que es el mismo, igual va a ser. Por tanto, esa es la condición que debemos estipular para descontar al propio empleado. Inicialmente vamos a darle F5 y veremos como en la relación que tenemos aquí hay 14 relaciones con King. Como veis hay 14 relaciones y eso no es ni más ni menos porque King se relaciona consigo mismo cuando no debería ser así, porque dice aquí que debemos descontar al propio empleado, es decir, queremos hallar los empleados que cobran menos o igual que pero naturalmente sin tener en cuenta este propio empleado. Por tanto, debemos o bien hacer a partir de esta tabla un filtrado por filas, es decir, para cada empleado descontar la relación con la que se relaciona él mismo, o bien poner aquí la misma condición del join, un AND, y descartarlo haciendo un x.emno es distinto de y.emno, es decir que nosotros, voy a ponerlo mejor un poco más pequeño, es decir que nosotros para para la tabla en EPI, para la tabla de la izquierda, por ejemplo, estaremos con King y para la derecha pues se recorrerán todos los elementos y para aquellos que se cumpla esta condición también se va a verificar que no tenga el mismo EMNO, o sea que cuando sea King no vamos a dejar pasar ese elemento, es decir, lo vamos a filtrar. Por tanto, esta relación ahora con esta condición ya no va a aparecer. Si le damos a F5, pues como veis ahora King tiene concretamente 13 elementos y ya no vemos la relación King, y eso es por esta condición y es la que naturalmente pues nos piden que establezcamos, vale. Y claro, aquí ahora lo que estaba mirando es que nos falta naturalmente pues hacer la agrupación. ¿Por qué lo vamos a agrupar? Pues por el JEMNO, o sea, en este caso por el XEMNO. Por tanto, aquí no hay ni jefes ni subordinados, simplemente son empleados y lo que hacemos es relacionarlos con respecto al salario. Entonces, group by
x.emno y nos pide que obtengamos el xemno, x.emno, el x.iname, el nombre, y contabilizar cuántos cobran menos o igual que el i.emno. F5 y como veis, pues bueno, este es el resultado. Como veis, Smith sigue con la misma cuenta porque no hay ninguno que cobre lo mismo o menos que él, y descartando al propio Smith naturalmente. Por el contrario, por ejemplo, si os acordáis con Scott y Ford, eran 11 los empleados que cobraban menos que ellos, pero claro, ahora como también establecemos el condicionante de igualdad, pues al cobrar los dos lo mismo, pues naturalmente se suman a esas cuentas de 11 empleados que estaban por debajo de ellos. Ahora también se tiene en cuenta la igualdad y por tanto pues se suma uno, y naturalmente no se suman los dos porque no se tiene en cuenta el propio empleado como es natural. Por tanto, si suponemos que hay 12 empleados que cobran menos que Scott, o igual, pues podríamos pensar que Scott y Ford están o bien en la 13 o bien en la 14, es decir, los dos se van a situar en las posiciones 12 y 13, y King en la 14 como máximo salario. Por otra parte, pues King sigue superando naturalmente a 13 empleados, no hay ninguno no hay ninguno más que lo iguale ni nada, por tanto sigue superando a esos 13 empleados. Y también había los de 1250 que eran Martin y Ward y que superaban a 3 elementos, pero ahora también, como son entre comillas, vamos a llamarlos hermanos, es decir, que cobran lo mismo, pues se suma uno a esa cuenta de superados o igualados, porque ahora ya no es únicamente superados sino también igualados. Bien, entonces hemos ya realizado la consulta número 11, que como veis es idéntica salvo esta condición, y modificar naturalmente esta que tenemos aquí. Pues bueno, ahora yo también lo que os recomiendo es que pues cómo sería para hallar los empleados que cobran más o igual que este que tenemos aquí. Pues como es natural, ya sabréis que ya lo hemos hecho en el vídeo anterior cómo hacer eso. Bien, consulta número 12. Para cada empleado, mostrar cuántos empleados supervisa en cada departamento. Entonces, si empleado supervisa a empleados, pues podemos decir que ese empleado actúa como jefe o tiene el rol de jefe, y los demás, pues como ya digo, son supervisados. Bien, y dice, si no es jefe, es decir, que puede haber empleados que no sean jefe como es natural, mostrar un 0 en el número de empleados supervisados como es natural, y mostrar el nombre del empleado y el nombre del departamento. Esto de nombre del empleado más concretamente se refiere al nombre del jefe y al nombre del departamento donde está supervisando a esos empleados. Entonces, de este enunciado, ¿qué conclusiones sacamos o qué ideas sacamos? Porque claro, aquí vemos que hay departamentos y puede que de alguna manera no tengamos claro si los departamentos se relacionan con los jefes o con los supervisados. Pues bien, como un jefe, supongamos aquí, pues bueno, vamos a poner aquí, jefe, supervisa empleados en departamentos, pues un jefe va a supervisar un empleado en este departamento, por ejemplo, 2 aquí, 3 allá, 4 aquí, otro aquí, etcétera. Es decir, que el jefe no se relaciona con los departamentos, sino que los departamentos son de los supervisados, y él por cada departamento pues controla, vamos a llamarlo así, a varios empleados. Bien, entonces pues a partir de eso sabemos de dónde tenemos que sacar la relación de emp y dept. Bien, entonces bueno, para cada empleado mostrar cuántos empleados supervisa en cada departamento. Entonces, típica relación de jefe supervisado. Entonces, select all. Bueno, y también como hay que sacar los empleados que no son jefe, pues hay que hacer un left join. Entonces, emp j left join emp es, bueno, emp on j.emno igual a e.mgr f5, y ahora aquí hasta aquí tenemos los jefes, y de aquí a la derecha tenemos los empleados supervisados. Bien, entonces bien, nos pide para cada empleado mostrar cuántos empleados supervisa en cada departamento. Creo recordar que en el vídeo de teoría del group by no vimos
agrupación por más de un método o más de un atributo, y aquí lo vamos a necesitar, pero vais a ver que es una idea muy sencilla. Igual que, por ejemplo, decimos que dos filas son diferentes, pues lo decimos cuando alguno de sus atributos es diferente. Solo van a ser iguales cuando todos y cada uno de los atributos de cada fila son iguales. Por tanto, para generar grupos recurrimos a la misma idea. Es decir, aquí nos dice que para cada empleado mostrar cuántos empleados supervisa en cada departamento. Por tanto, King podría supervisar empleados, por ejemplo, en el departamento 10 y en el 30. Por tanto, King 10 es un grupo y King 30 es otro grupo. Y de ahí sacamos la cuenta de King 10, es decir, King en el departamento 10, por ejemplo, supervisa 2 empleados, y King en el departamento 30 o en el 20, el que sea, pues por ejemplo supervisa 5 empleados, por poner un ejemplo. Pues claro, al hacer un group by por el jefe y el departamento el que supervisa, se genera un grupo. Por tanto, si repetimos tanto o ya sea el jefe o el departamento, es válido, siempre que no repitamos el par jefe departamento. Pero bueno, vamos ahora a ver cómo podemos realizar esto. Entonces, pues bueno, tenemos aquí vale, entonces bueno, pues tenemos esta tabla. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues naturalmente agrupar tanto por el número, por ejemplo, de jefe y por el departamento de el empleado, y luego realizar la cuenta. O sea, group by j.ebno, bueno, luego vamos a tener, bueno, e.debno, de momento, no. Vale, nos dice que para cada empleado mostrar con supervisa, y si no es jefe, mostrar vale, mostrar nombre de empleado y nombre de departamento. Entonces vamos a tener que hacer otro join, y vamos a tener ahora aquí que tener cuidado, porque vale, no hay que tener cuidado, porque ahora el join que vamos a utilizar para los departamentos pues va a ser con los empleados supervisados. Luego no hay problema en hacer un join de on e.debno igual a d.debno igual a, o sea, d.debno, e.debno igual a d.debno. Si ejecutamos esto, deberían salir todas las 21 filas, y como veis, pues salen 13. Vale, vamos a ver concretamente por qué es. Vamos a ver aquí qué datos hay. Claro, es que yo aquí, al no relacionarse estos empleados con ningún supervisado, porque no son jefes, pues al hacer aquí la igualdad, estos se van a eliminar. Por tanto, sí que es necesario naturalmente hacer un join externo. Left join, y como veis, bueno, vamos a ejecutar solo esta parte, y si ahora mostramos, pues como veis salen los 21 y además estos departamentos, porque vamos a darnos cuenta que aquí al hacer aquí tenemos el debno de, al hacer un e.debno igual a d.debno, para estas entradas esto es nulo y por tanto no se va a corresponder con ningún debno de los que tenemos aquí. Por tanto, estas filas al hacer un join interno se van a eliminar. Por tanto, debemos utilizar un left join para continuar manteniendo estos empleados que no son jefe. Bien, entonces ya hemos hecho los joins y hemos agrupado, y ahora vamos a naturalmente pues por ejemplo mostrar j.ebno, que es el número del jefe. Podríamos incluso mostrar que nos dice concretamente, bueno, nombre del empleado. Entonces j.ename, y esto de nombre del empleado es el nombre del jefe, j.ename, bueno, del jefe, y naturalmente de los empleados que no sean jefe, j.ename, ahora el nombre del departamento. Vale, pues ponemos un por ejemplo dname, y como aquí lo hay que agrupar por también la tabla de departamentos, pues hacemos aquí, agrupamos por dname o d.debno, me da igual, y al hacer esta agrupación por d.debno es equivalente a agruparla por e.debno, y en definitiva son los departamentos de los empleados que son supervisados. Por tanto, esto es totalmente válido, y nos falta, nos dice si no es jefe mostrar un 0, pues un cual s, porque para los valores nulos hay que mostrar un 0. Por tanto, cual es c de, ahora hay que mostrar
vale, hacer la cuenta de count de e.emno y esto es un 0 y así. En definitiva, lo que hemos hecho aquí es contabilizar los e.emno, es decir, los empleados que tenemos por aquí, que son supervisados, y hacemos la agrupación de jefe y el departamento de ellos. Por tanto, para cada jefe y el departamento de los empleados sacamos la cuenta de cuántos empleados supervisa cada jefe en dicho departamento. Entonces luego hacemos un count e.emno y si hacemos un F5, pues veis que este es el resultado. Voy a ordenarlo voy a hacer un order by, la columna by. Como veis aquí esta columna se llama coales, entonces yo aquí puedo utilizar ese término coalesc y lo voy a poner desk para que se muestre de esta manera. Bien, entonces vemos que Blake en el departamento Sales supervisa a 5 empleados. Por ejemplo, sin embargo, King en el departamento 6 supervisa a un empleado, en el departamento Research supervisa a otro empleado y por otra parte en el departamento Accounting pues supervisa a otro empleado. Como veis, ahora no generamos grupos por un único método o atributo, sino que generamos por dos. Por tanto, el grupo King Sales es diferente, completamente diferente al grupo King Research, como es lógico. Por tanto, solo serían iguales si ambos miembros de la fila fuesen iguales a otra fila completa, y eso naturalmente pues no tendría sentido y sería en el mismo grupo y pues se realizaría la cuenta con los elementos que formen parte pues de ese grupo. Bien, entonces pues bueno, como veis, aquí como veis salen nombres, pero claro, la agrupación pues se hace por el debno y se trabaja con esos números, pero bueno, simplemente hacer un join y mostrar aquí el nombre. Bien, bueno, aquí son empleados que no supervisan a nadie, por tanto 0 supervisados. Y pues bueno, si queréis comprobarlo, pues básicamente aquí tendréis 5 empleados que son de este departamento 6 y que Blake lo supervisa a todos ellos. Entonces vamos a hacer por ejemplo un select all from depth, un segundín. Vamos a ver que sales es el departamento 30, select all from emp y ahora Blake tiene el ID Blake, aquí tenemos 7690 7698, vale, y entonces vamos a buscar el departamento 30 7698 30 7698 30 7698 30 7698 y este 30 es otro porque solo es más, es Blake, por tanto pues no se va a supervisar a sí mismo. Entonces vemos que hay 5 empleados del departamento 30 que es el de sales y que están supervisados por el empleado Blake. Entonces pues bueno, además de que bueno, naturalmente esta consulta es correcta, pues podemos hacer ese tipo de pruebas pues para darnos cuenta de que funciona. Bien, consulta 12 resuelta, nos vamos ya a por la 13, el nombre del jefe cuyos subordinados tienen el salario medio más alto. Esto de tiene el elemento más alto sigue pues la estructura de siempre que nosotros hacemos de correlacionada y es básicamente en la consulta principal recorrer un conjunto de elementos y luego en la subconsulta pues descartar el elemento que estemos recorriendo de la consulta principal y verificar que el elemento de la consulta principal supera a todos los demás de la consulta de la subconsulta que es correlacionada. Bien, entonces vamos ya a hacer esta consulta y en la 13 nos dice para cada empleado, vale, no, perdón, el nombre del jefe, sí, es esta, la 13, el nombre del jefe cuyos subordinados tienen el salario medio más alto. Bien, pues por ejemplo podemos, vamos a ir poco a poco, select all from emp, emp j join emp s on j.emno igual a s.mgr. F5, tenemos aquí relaciones jefe subordinado y como veis pues bueno, ahora únicamente hablamos de jefes y subordinados, no hay empleados sin jefe ni nada por el estilo. Bien, entonces el nombre de jefe cuyos subordinados tienen el salario medio más alto. Entonces ahora para cada jefe
que tengamos por aquí, pues hallamos el salario medio de sus subordinados, y aquel jefe cuyos subordinados tengan el salario medio más alto con respecto a los demás grupos de subordinados de cada jefe, entonces ese nombre de jefe es el que debe salir. Bien, pues ahora lo único que hay que hacer pues es agrupar por jefe, naturalmente. Entonces, pues bueno, nombre de jefe, pues j.iname, iname, y vamos a mostrar ya directamente la OBG de sal de los subordinados, o sea, s.sal. Y ahora aquí hacemos el grupo de los jefes, group by j.emno, por ejemplo. Entonces ahora, como veis, para cada jefe, Scott tiene unos subordinados cuya media salarial es 1100. Por ejemplo, Jones tiene un subordinado, bueno, tiene un conjunto de subordinados que yo creo que será 1 porque da ese salario de 3000. Es más, vamos a hacer un select all. Vamos a copiar esto un segundín. Vamos a poner aquí todo y vamos a filtrar por Jones, where j.iname es igual a Jones. Si hacemos esto, veremos que todos los subordinados que tiene, pues concretamente Jones tiene, claro, tiene a los dos, tiene a Ford y a Scott, y que son 3000. Luego el salario medio de la OVG de 3000 y 3000 es 3000 más 3000, que es 6000 entre 2 da 3000. Por tanto, ya tenemos la relación entre jefe y la media salarial de sus subordinados. Pues esto ahora lo pasamos a una correlacionada y vamos iterando por cada elemento, y en la subconsulta correlacionada descartamos el elemento sobre el que estemos iterando, o sea, más bien el valor, la cantidad monetaria. Y luego, si esa cantidad que estamos en la principal, por ejemplo 1100, supera todos estos, este es el máximo. No va a ser así. Cuando estemos iterando a Jones y en la subconsulta devolvamos todos estos valores, veremos que este es mayor a todos los demás, y por tanto Jones es el empleado, el jefe, cuyos subordinados tienen la media salarial más alta. Bien, entonces having AVG s.sal es mayor a todos, y hay que hacer una correlacionada, y por tanto vamos a hacer un select AVG. Esto va a ser, por ejemplo, b.sal from empa join mb on a.emno igual a b.mgr group by a.emno having, y ahora descartamos, voy a minimizar un poco la fuente para verlo todo en un mismo pantallazo. Having, ahora queremos descartar concretamente por ejemplo, pues el jefe, o sea, having a.emno es distinto de j.emno, correcto. Entonces vemos que Jones es el empleado cuya media salarial de los subordinados es la más alta. Nos resta aquí eliminar esta información porque únicamente nos piden el nombre del jefe cuyos subordinados tienen el salario medio más alto. Luego se hace esta consulta F5 y tenemos Jones, que es ese empleado el que buscamos. Bien, nos vamos ya por la consulta número 14. Para cada puesto de trabajo, mostrar los nombres o nombre de departamento donde los empleados con ese trabajo tienen el salario medio más alto. Bien, mostrar para cada puesto el trabajo, mostrar el nombre de vale, vamos a hacer un join simplemente inicialmente de empleados con departamentos from mp join. Bien, entonces tenemos aquí empleados departamentos. Y ahora vamos a volver a leer y entender lo que nos pide. Para cada puesto de trabajo, o sea, presidente es un puesto de trabajo, manager es otro, analyst es otro, clerk es otro, salesman es otro. Y bueno, pues nos dice para cada puesto de trabajo mostrar el o los nombres de los departamentos donde los empleados con ese trabajo tienen la media salarial más alta. Bien. Entonces, pues bueno, vamos ahora a hacer una agrupación concretamente por group by. Inicialmente vamos a hacer así, job, dname, por ejemplo, y vamos a mostrar aquí job dname. A ver qué nos sale. Bien,
pues nos sale la relación que existe entre trabajos y departamentos. O sea que básicamente nos dice, oye, que en el departamento de ventas tienes personal que es administrativo, en el departamento de ventas tienes personal que son hombres de negocios, tienes personal en el de sales que son gerentes, y por ejemplo pues tienes en el departamento de contabilidad, administrativos, etcétera. Entonces nos dice que para cada departamento hay estos tipos de empleo. Bien, pero aquí que nos pregunta, para cada puesto de trabajo, entonces no es de departamento a empleo lo que queremos buscar, sino que a partir del empleo queremos ver cuál es la media salarial más alta en los distintos departamentos. Es decir, para clerk, ¿en qué departamento la media salarial es más alta? Por ejemplo, en clerk está en sales, está en investigación, en research, y también está en contabilidad. Por tanto, la media salarial de los empleados clerk en sales y la media salarial de los empleados que son administrativos en accounting y la media salarial de los administrativos que están en research, ¿qué media salarial de todos ellos es la más alta? Es la que nos están pidiendo. Y puede haber varios departamentos que compartan esa máxima media salarial y por tanto deben salir todos. Es complicado, pero puede ocurrir. Bien. Entonces, vale, pues ahora lo que vamos a hacer es hallar la media salarial simplemente haciendo aquí un avg e.sal F5, y como veis ahora pues hallamos medias salariales donde tenemos la relación de trabajo y departamento. Pues ahora lo que queremos hacer es hallar para cada puesto de trabajo el máximo entre los diferentes departamentos, y puede ser relativo, es decir, no tiene por qué ser absoluto, y puede haber más de un departamento que comparta esa máxima media salarial. Si nos vamos por aquí, pues no hay ninguna igual, y por tanto pues para cada puesto de trabajo debería salir un único departamento. Bien, entonces pues bueno, ahora lo que debemos hacer es vamos a hacer una subconsulta naturalmente correlacionada, group by, y ahora vale, y ahora having lo mismo, o sea, siempre hay que hallar si quieres hallar el máximo de un elemento, pues tienes que colocar ese elemento y que supera a todos los demás, y luego ya en la correlacionada, pues en la correlacionada pondrás la condición que tengas que poner, entonces mayor que todos. Y ahora select vamos, por ejemplo, vale, tal, aquí no sería, bueno, from, bueno, tal, avg, vamos a hacerlo así, from emp, vamos a colocarlo así, hace falta from sí, lo que, vale, ya sé. Entonces lo que podemos hacer es básicamente, claro, aquí por ejemplo, imaginemos que estamos con aquí ejecutando esto, y por ejemplo pues ahora estamos recorriendo esto, pues por tanto o bien sí, podríamos poner igual a max, no, porque sí pide, perdón, esto no, porque nos pide que hallemos el conjunto de departamentos. Luego podemos aplicar esto y que sea mayor o igual que todos los demás. Bien, por tanto no haría falta descartar al propio grupo trabajo y departamento, y por tanto pues bueno, podemos hacer la misma idea. Aquí ahora hacemos un group, o sea, group by job, dname, y ahora aquí a continuación lo que vamos a hacer es join depth de on en.debno igual a de.debno, y ahora el having es el que va a hacer el condicionante de, oye, ahora quiero filtrar por el trabajo, porque ahora lo que me interesa es que el trabajo sea el mismo, es decir, que ahora en esta subconsulta quiero hallar los salarios donde el trabajo sea el trabajo que estoy iterando en la consulta principal, porque lo que me interesa, como ya digo, es el trabajo y no el departamento. Por tanto, having job igual a e.job.
e.job, sí que es el que tenemos aquí, y por tanto esto ya nos debería dar el resultado final. Por tanto, podríamos hallar los resultados para saber, para darnos cuenta de que es correcto. Entonces, por ejemplo, tenemos Clerk, los Clerk 1300, este es el mayor, por tanto debería salir esta tupla. Entonces vamos a poner aquí los resultados, es más, los vamos ya a colocar aquí. Vale, para Clerk ya lo tenemos, nos vamos con Salesman, que solo existe Salesman, solo está trabajando en Sales y por tanto pues va a ser esta la tupla que va a salir. Debería salir 5 tuplas porque hay 5 trabajos. Bueno, podrían salir más si hubiese máximos repetidos, pero como no es el caso, para Manager tenemos esta 2850, pero esta es mayor y la otra 2450. Entonces ya tenemos aquí esta, la tercera. He hecho Clerk, Salesman Manager, Analyst, que solo tenemos una y naturalmente es esta, Research, y nos falta President, que también va a salir, y lo tenemos ya todo completo. Entonces si ahora ejecutamos esto debería salir este resultado, ya sea en ese orden o en otro, pero ese debería ser el resultado. Y como veis aquí tenemos President 5000, que es el último, Manager, Research 2975, aquí lo tenemos, Analyst, Research, aquí lo tenemos, 3000, Clerk Accounting 1300, aquí lo tenemos, y Salesman Sales 1400. Por tanto, el resultado pues es el esperado y por tanto pues podemos decir que la consulta es correcta. Entonces, hechos a destacar, pues que tenemos que hacer aquí una agrupación por dos elementos, donde tenemos en cuenta los empleos y los departamentos, y para un determinado empleo yo quiero hallar el conjunto de empleados, bueno, quiero hallar la media salarial máxima teniendo en cuenta los departamentos en los que hay empleados que llevan a cabo ese trabajo. Es decir, quiero hallar el máximo de la media salarial de los departamentos. ¿Que hay más de uno? Pues saldrían todos ellos porque aquí está este condicionante. Es decir, si por ejemplo aquí tenemos Clerk, estos por ejemplo, pues imaginaos que o bien en Sales o bien Research la media salarial es 1300, pues saldrían para el trabajo Clerk, saldrían tanto el departamento de Accounting como el de Research, por ejemplo, porque es el que tendría 1300 igual que este, por tanto saldrían estos dos máximos. Y nos decía que para cada puesto de trabajo mostrar los nombres del departamento donde los empleados. Vale, entonces como resultado final debemos mostrar esta entrada. Simplemente pues puse los datos de los valores concretos de las medias salariales para darnos cuenta de que es correcto el resultado. Bien, y por último, en la última consulta de este mini curso, pues nos piden que obtengamos el nombre de departamento con más empleados que ganan más que su jefe. Bien, entonces básicamente pues habrá una relación entre subordinados y jefes, como es natural, y luego pues naturalmente también habrá una relación entre subordinados y sus propios departamentos, porque nos dice el nombre del departamento con más empleados, en definitiva los subordinados que ganan más que su jefe. Por tanto, como sabemos, en nuestra base de datos tenemos departamentos con empleados el 10, el 20 y el 30. Por tanto, para cada uno de ellos pues habrá empleados que ganen más que su jefe, y los que el número mayor de empleados en el departamento que se encuentre, pues debemos sacar el nombre de ese departamento. Entonces vamos a ir poco a poco y hallando datos. Bien, entonces pues primero vamos a hacer la relación empleado-jefe y luego la de empleado con empleado, o sea, el de empleado con departamento, o bien empleado con departamento, bueno, da igual. Vamos a hacer por ejemplo from s join dev on s.devno igual a d.devno, y esto es, les llamo s aunque son empleados porque van a ser luego los subordinados. Bien, entonces tenemos empleados y departamentos, y ahora la relación con el jefe, o sea, join, y como no nos piden que obtengamos empleados sin jefe ni nada por el estilo, porque naturalmente nos pide que contemos los que ganan más que su jefe. Bien, entonces no sé si incluso sería mejor primero poner el jefe para verlo mejor. Lo vamos a poner porque luego para hacer las cuentas y ver qué suma más y qué suma menos, quizás sea mejor. No estoy seguro, pero supongo que será mejor. Entonces en sjoin j on s.mgr igual a j.emno, y ahora con los departamentos join
join s.devno, o sea, join dev de on s.devno igual a d.devno. Bien, F5, y aquí vamos a ver lo que tenemos. Tenemos subordinados hasta el devno, luego tenemos los jefes hasta el otro devno. Vamos a mover esto, los tendremos hasta aquí, y luego aquí los departamentos, pero que no son de estos empleados que son jefes, sino por el contrario son de estos que son los empleados subordinados con respecto a sus jefes. Bien, el nombre de departamento con más empleados que ganan más que su jefe. Entonces, lo que vamos a hacer es vale, claro, ahora si lo pensamos mejor, si hacemos esta igualdad, lo que estamos haciendo es hacer la unión de todos los subordinados con sus jefes. Pero, por ejemplo, podríamos añadir otra condición y hacer que el salario del subordinado sea mayor que el del jefe. Entonces, se tiene que dar la condición de que este empleado sea el subordinado de este, y que además, ya que es subordinado, cobre más que su jefe. Por tanto, si aquí añadimos la condición, lo vamos a poner en otra línea mejor para que se vea mejor la condición, and s.sal cobra más que su jefe es mayor que j.sal. Entonces, si ejecutamos ahora todo esto, vemos que únicamente hay dos entradas, y eso es porque es realmente así. Es decir, por ejemplo, estos son subordinados, luego a la derecha habrá jefes, por tanto esto es jefe de este. Vamos a comprobar que aquí el mgr7839 vale, aquí que estoy haciendo yo en ps join j, vale. Entonces inicialmente saldrán los subordinados, claro, son subordinados, y aquí tenemos el ID del jefe. Lógicamente estaba yo leyéndolo al revés, estaba leyendo que el jefe de este era este, y no, este es el subordinado, este es el jefe. Por tanto, aquí tenemos el jefe y aquí está 7566, entonces son jefes, y además vemos que este salario, que es el del subordinado, supera al salario del jefe, que es este que tenemos aquí, que es 2975. Es más, si vosotros os ponéis a visualizar la tabla, os daréis cuenta que es así, y este es el conjunto de elementos representativo con respecto a esta condición. Básicamente, empleados supervisados que cobran más que su jefe. Y ahora, pues bueno, aquí vemos que los empleados supervisados solo están al 20, y por tanto el máximo va a ser este, pero independientemente de cómo esté la base de datos, debemos definir la consulta con respecto a lo que nos piden. Bien, entonces con esta consulta hallamos el número de filas que satisfacen esta condición. Básicamente, si hacemos la cuenta de estas entradas, lo que estamos hallando es el número de empleados que supervisan, o sea, el número de empleados supervisados que gana más que su jefe. Y aquí, claro, no estamos agrupando por nada, pero ahora lo que debemos hacer es agruparlo por departamento, aunque ahora solo hay uno, group by, y por departamento, pues por ese.devno, porque nos pide el nombre del departamento con más empleados. Entonces agruparlo por el departamento de los supervisados, el group by sdevno, y nos falta, vale, el nombre del departamento. Como veis, ya tengo aquí esto, por tanto sdevno es equivalente a d.devno, y aquí pongo un dname, y ya así ya nos sale todo el dato, y sería el 20. Si hacemos un select all, un segundo, select all from depth, veremos que el 20 es research. Entonces, como resultado final nos debería dar naturalmente research. Si ahora hacemos esto, nos saldrán dos research. Bueno, al estar agrupado sale solo uno. Si elimino esto, salen dos, porque son las dos entradas que hemos visto antes básicamente, y ahora le ponemos este nombre, o sea, sacamos ese elemento perdón, y al agruparlo sale solo uno, pero bueno, porque naturalmente para todas las entradas donde haya esos departamentos pues saldrán las entradas, pero al agruparlo pues sale el conjunto disjunto de todas esas entradas. Bien, como último elemento pues hay que realizar la cuenta, o sea, having, incluso podríamos aquí, para que lo vierais un momento, ver el número de entradas que satisfacen esta condición, count asterisco, y veréis que es 2, que es el número que teníamos antes de filas. Por tanto, como veis, research tiene dos empleados que cobran más que su jefe, y esto es básicamente, nos daría, si hubiera más empleados que cobrasen más que su jefe,
en departamentos diferentes, pues nos daría para cada departamento el número de empleados que cobra más que su jefe. Y ahora lo único que hay que hacer es lo de siempre, correlacionada, ir iterando por estos elementos y como nos pide el nombre del departamento, deberíamos también descartar el de la principal y etcétera. O sea, lo de siempre, vamos. Having, count asterisco, mayor que todos los elementos de esta consulta que voy a copiar aquí y voy a modificar, porque hay que tener mucho cuidado y hacerlo bien, porque al copiar y pegar pues puede que nos equivoquemos. Aquí no hace falta información para nada de departamentos, solo nos hace falta esa condición. Y por ejemplo aquí puedo llamarle BA, BA y B y A, y aquí agrupamos. Bueno, aquí claro nos pide, bueno, por el de Devno pues podemos claro, sí, ahora podemos aquí agrupar por el BDevno, porque es el del subordinado. Bien, y ya estaría así. Y ahora falta descontar el departamento que estemos iterando en la consulta principal. Entonces, having BDevno, having b.devno es distinto de d.devno, que es el campo que estamos, porque estamos agrupando en la consulta principal. Y si ahora hacemos esto, F5, nos va a salir research. Y claro, yo aquí estoy poniendo el número de subordinados que cobran más que su jefe, pero eso no es necesario, nos pide únicamente el nombre. Y esto es el máximo. A ver si lo coloco bien. Perdón si no se ve. Bueno, como es la última consulta ya de todas, pues podemos agrandarlo. Y este es el resultado final de la consulta. Como veis, pues bueno, a simple vista no se nota la diferencia, pero naturalmente aquí estamos hallando el máximo. Esa es la estructura que utilizamos siempre, es decir, si tratamos de contabilizar algo, algunos elementos, lo ponemos aquí, decimos si estamos haciendo el máximo, pues así, si no sería menor que todos, y bueno, aquí es mayor que todos, y con esta condición grupal pues descartamos el departamento que estamos recorriendo en la consulta principal. Y como veis, en la subconsulta utilizamos la misma tabla que utilizamos en la columna principal. Bueno, naturalmente no utilizamos la tabla de departamentos porque no nos hace falta esa información, sino que únicamente la relación entre empleados subordinados y sus jefes, porque ahí ya está el departamento de los subordinados, en definitiva el número, y se puede hacer grupo por ese número y bueno, pues hallar ya la cuenta, como digo, de esas entradas, porque también ya establecemos la condición esta que tenemos aquí, de que bueno, una vez sea subordinado, pues decimos que su salario debe ser mayor que el de su jefe. Bien, pues esta es la última consulta de este curso de SQL Shared, y a continuación pues voy a hacer unos breves comentarios sobre este curso. Bueno, pues decir que la intención de estos vídeos inicialmente pues no era un curso como es natural, simplemente pues era enseñar una serie de vídeos para aprender Shared, y en definitiva es esto, aunque lo he llamado curso, pues bueno, es un conjunto de vídeos teóricos, más o menos 18 o 20, no lo recuerdo bien, que explican diferentes técnicas que se llevan a cabo a la hora de realizar consultas select de SQL. Y luego tenemos una segunda parte, más o menos desde la 20, desde el vídeo 20 o desde el 18, no recuerdo bien, hasta el 30, que son vídeos prácticos donde hemos realizado un total de 95 consultas, y naturalmente pues unas más sencillas para tomar contacto con estas consultas, y luego pues últimamente pues algunas más complejas para sacar información o la información que nos apetezca. Bien, entonces este lenguaje SQL, me refiero, pues es esencial cuando nosotros trabajamos con persistencia, porque actualmente y generalmente pues se utilizan bases de datos relacionales, y SQL actúa cuando estamos hablando de bases de datos relacionales. Bien, entonces pues bueno, hemos visto la sentencia shared, que es una sentencia de una vertiente del lenguaje de SQL. Hay varias vertientes, por ejemplo, para control de transacciones, para permisos como las operaciones grant y revoke, definición de datos como create, alter, etcétera. Pero esas son operaciones pues bueno, que no hemos visto en este curso, porque este curso no era un curso exhaustivo de SQL. Simplemente pues quería dar una visión
de la consulta select porque es estrictamente necesaria cuando trabajamos con naturalmente persistencia en aplicaciones. Las otras operaciones naturalmente pues también son necesarias, útiles y obligatorias, pero quizá el select, como es más una cosa que quizá lleva, necesitamos pensar en diferentes ideas para obtener los datos, resumirlos. Con resumirlos me refiero a sacar información de ellos, por ejemplo, con funciones de agrupación o establecer relaciones del tipo join, pues eso quizá no es tan directo como, por ejemplo, crear un rol y crear una vista y hacer, por ejemplo, una capa de seguridad para una cierta información de una base de datos. Eso se aprende en un momento y pues se entiende y ya está. Igual que esto, pero quizá los enunciados pues cada uno los puede interpretar de una manera o de otra, y aquí pues bueno, hemos visto un conjunto de enunciados y a partir de ellos hemos traducido ese código pues a una sentencia select para obtener la información que nos solicitan. Entonces vamos a decir que este mini curso, bueno, han sido al final 30 vídeos, es estrictamente necesario para cualquiera que desee programar, porque básicamente cualquier aplicación de hoy en día realiza persistencia de datos. Y pues bueno, mi consejo es que lo toméis más en serio de lo que yo en principio pretendía, porque yo pretendía que fueran un número reducido de vídeos para enseñar un poco las sentencias select, pero al final pues bueno, he hecho más o menos un mini curso que trata las sentencias select de manera más o menos exhaustiva y naturalmente de forma práctica. Naturalmente detrás hay teorías sobre la álgebra relacional que no hemos visto aquí, pero que también se podría ver, aunque bueno, estos vídeos son más informales y simplemente pues de una manera práctica mostramos cómo funciona esa sentencia SQL. Bien, entonces pues bueno, como última petición quizá que os puedo hacer es que si conocéis o tenéis algún conocido que esté estudiando o que le interese o que se relacione algo con bases de datos y más concretamente con relacionales, pues si le interesa aprender cómo se utiliza la sentencia select, pues le podéis ofrecer o presentar estos vídeos para que los vea y así pueda aprender. Bien, pues este curso de SQL Select ha finalizado y en principio no voy a realizar ningún curso más en relación a bases de datos relacionales. En principio no, digo, porque a lo mejor en un futuro, pues si me apetece, pues haría un curso más extenso sobre bases de datos relacionales, hablando de diferentes temáticas y lo que ello conlleva, porque naturalmente cuando nosotros hacemos persistencia de datos no es únicamente lo que existe la sentencia select, sino que hay diferentes temáticas, por ejemplo, transacciones, es decir, que varias personas acceden a una base de datos, cómo controlamos eso y luego pues cómo se aplica en los lenguajes de programación, porque tú lo puedes aplicar pues de una manera más rudimentaria o más abstracta utilizando frameworks que ofrecen los lenguajes de programación, pero bueno, eso ya es temas más avanzados y aquí, como ya digo, simplemente hemos visto la sentencia select del lenguaje SQL. Eso es todo por este vídeo y este curso. Si os ha gustado podéis darle like, agregarlo a favoritos y también suscribirse a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.